¿Y de dónde es que se... Bueno, buenos días, bienvenidos a la teleconferencia El proceso de atención de casos. Yo soy Mónica Gómez, soy la tutora que ha venido acompañándolos durante este curso, que recuerden, pues es un curso que está patrocinado por Savia Salud EPS. En el día de hoy vamos a comenzar entonces a hablar de lo que es el proceso de atención de casos bajo la estrategia IEPI. Este modelo de atención integrado está diseñado para ser utilizado por profesionales de la salud que atienden niños desde el nacimiento hasta los 5 años. Y no solo niños, sino también a las mujeres gestantes. Como ven, este curso de IEPI no médico está diseñado para diferentes profesionales de salud, no solamente está encaminado a enfermeras y a médicos, sino también a otro tipo de profesionales como los que tenemos en el curso, y por eso es un modelo de atención integrado que es un poco más amplio, que vamos a ir mirando paso a paso pues cómo se hace esta atención. En el modelo de atención, el proceso se manejan casos que pueden ser utilizados tanto en el consultorio como en centros de salud, como en consulta externa o en urgencias y en todos los niveles de atención. Es decir, podemos con este modelo trabajar desde los niños que ingresan por crecimiento y desarrollo al centro de salud o a la institución de primer nivel, como también las instituciones de segundo y tercer nivel, o incluso cuando la atención se hace a través de brigadas o cuando hacemos la visita domiciliaria en las casas de los niños. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es este modelo. Lo primero es decir que es una atención integrada que está basada en la detección oportuna de los casos con el uso de unos signos clínicos que nos representan una clasificación, y luego de esta clasificación lo que hacemos es el tratamiento. Para estos signos clínicos, entonces, se han determinado unos signos característicos que son los que tienen el mejor equilibrio entre la sensibilidad y la especificidad basados en resultados de investigación. Es decir, estos signos han sido cuidadosamente estudiados y son los que más nos dan certeza de que cuando están presentes podemos hablar de determinado problema, porque en la IEPI no hablamos de un diagnóstico específico, sino que hablamos de problemas que son un poco más grandes y agrupan más cosas. Ya lo veremos más adelante. Y el otro punto importante es que estos signos no deben ser muchos, con el fin de que sean signos muy claros, que sean en un número que sean fáciles de manejar por una persona que no sea específicamente el médico, sino que sea otro profesional de la salud, y es por eso que se ha hecho como esta clasificación que más adelante vamos a mirar en la guía de atención. Posterior a la clasificación, entonces, determinamos cuál es el problema que presenta el niño en ese momento y de acuerdo a él, el tratamiento que se llevará a cabo. Estos tratamientos también están cuidadosamente estipulados en un cuadrito o en una columna adicional, de tal forma que sean fácilmente entendibles y que además sean manejados pues, por el profesional. Otro punto importante en este modelo de atención es que cubre las enfermedades prevalentes de cada región a partir de la medicina basada en la evidencia. Esto quiere decir que a pesar de que IEPI tiene un nacimiento que fue a través de la OMS y unas repercusiones a nivel mundial y se aplica en muchos países, cada país hace una adecuación de acuerdo a su epidemiología o a las enfermedades prevalentes de cada una de sus regiones, lo que hace que sea específico y que podamos trabajarlo pues en el contexto en el que estamos laborando. El modelo de atención de casos entonces describe cómo atender a un niño que asiste a la unidad de salud cuando está enfermo. Pero no solamente se detiene en el niño que está enfermo, sino que también incluye
acciones en vigilancia epidemiológica, en promoción del crecimiento y el desarrollo, en inmunización, en la misma atención por la enfermedad y, muy importante, el seguimiento de estos pacientes. Este es uno de los pilares de la estrategia IEPI, y es que no solamente el proceso termina cuando se le da el tratamiento o el manejo adecuado, sino que hay unas consultas de seguimiento con el fin de evaluar eh, si el niño efectivamente se recuperó de su patología o con el fin de detectar otros posibles problemas que tenga. Entonces, el modelo de atención de casos ofrece instrucciones para evaluar, clasificar y tratar al niño con una enfermedad prevalente, pero también hay un tema específico de malnutrición, entendida bien como desnutrición por déficit o por exceso, en el cuyo caso hablamos de obesidad o de sobrepeso. También hablamos de la anemia y de identificar otro tipo de problemas, los más frecuentes normalmente. Otro punto importante es que se incorporan actividades básicas para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. O sea, no solamente en la columna donde se habla del manejo, estamos hablando del manejo específico para la patología que presente en ese momento el niño, sino que también se dan unas pautas en promoción y prevención de la enfermedad, de acuerdo pues a la epidemiología de la zona. Entonces tenemos aquí pues como una flechita donde se resume el paso a paso de lo que compete al proceso de atención integrado de casos de IEPI. El primer punto es evaluar al niño. Luego de evaluar al niño con esos signos que les comentaba que han sido ya predeterminados, eh, se hace una clasificación de este niño. eh, Esa clasificación la hacemos a través de la guía de manejo del niño de IEPI, que ya más adelante se las voy a mostrar. Luego de esto, entonces, a partir de esta clasificación se desprenden unos tratamientos y, como les decía, no solo se queda en el tratamiento, sino que también existe la parte de consejería, consejería de la madre, y proporcionar una atención de seguimiento posterior a esta consulta. Entonces, aquí está un resumen de lo que es el proceso. Todos los niños y niñas menores de 5 años que asisten a un establecimiento de salud, bien sean los niños o las mujeres en edad fértil y las mujeres gestantes, hacen parte de este proceso. Entonces, se evalúa al niño y a la niña o a la mujer. Lo primero es verificar si hay signos de peligro o de enfermedad grave, preguntar sobre estos síntomas principales y si hay hallazgos, si se encuentra un síntoma principal, siempre se debe indagar más. Verificar la salud bucal adicionalmente, el crecimiento, la anemia, el riesgo de maltrato, el desarrollo, la vacunación y la nutrición. Y comprobar, por último, si se detectan otros problemas adicionales. Luego de evaluar, entonces, lo que se hace es clasificar. Como les decía, se hace una clasificación en base a la columna que ya se ha predeterminado, donde se ubican los problemas. Este sistema de clasificación está codificado por colores, son los colores del semáforo, donde se agrupan los síntomas principales, también la salud bucal, el crecimiento, la anemia, el riesgo de maltrato, el desarrollo y la nutrición. Entonces aquí vemos cómo se hace la priorización por los colores del semáforo. Por eso van a ver que siempre la guía está en un color rojo para los casos que requieren atención inmediata, y por eso están en este color de alerta, y en cuyo caso el manejo siempre será la remisión al servicio de urgencias, tomando en cuenta pues que estamos en el IEPI no médico, en el cual ustedes como profesionales están trabajando en un servicio de salud, y básicamente sería la referencia al servicio de urgencias de la misma institución. O si ya se requiere un manejo en una institución de mayor nivel, pues desde urgencias se debe hacer este paso. En segundo lugar, entonces está el color amarillo, que da cuenta de que el niño
Si bien tiene una patología que requiere manejo y tratamiento, este tratamiento puede hacerse o bien a través de una consulta externa que no sea de manera prioritaria, es decir, se puede programar, o bien no requiere ni la consulta, sino que simplemente con un tratamiento en casa adecuado, de acuerdo a las recomendaciones de IEPI y una consejería para la madre, pues es suficiente. Y finalmente encontramos la clasificación verde. La clasificación verde habla de los niños que tienen patología, no, más bien que no tienen patologías, donde se presenta básicamente entonces la consejería sobre un tratamiento en casa adecuado y la enseñanza de medidas preventivas en el hogar. Vamos a ver entonces más específicamente en la siguiente diapositiva. Si se trata de una referencia en rojo, como decía, una clasificación inicial en rojo, ya les dije que hay que hacer referencia urgente. En este caso lo que debemos hacer es identificar el tratamiento urgente previo a la referencia, si es necesario. Por ejemplo, en el caso del paciente con deshidratación severa, eh, es importante iniciar ese manejo incluso desde el mismo servicio de urgencias antes de ser remitido a otra institución, si el niño lo requiere o si lo encontramos en su hogar, iniciar desde allí la rehidratación con sales de rehidratación oral mientras él es llevado al servicio de urgencias. Posterior a este tratamiento previo a la referencia, entonces tratar al niño, que ya sería pues el manejo específico en el servicio de urgencia, eh, administrar los tratamientos y luego referir. Referir, aquí se explica eh, para que le demos a la madre o al familiar las instrucciones adecuadas de qué tiene el niño, por qué tiene una patología en este momento en rojo, tranquilizarlos y ayudarles a resolver los problemas que tengan. Eso incluye si hay dificultades para el transporte a la institución, hacer pues el puente para que fácilmente lleguen al servicio de urgencias, hacer la hoja de referencia en caso de estar por fuera de la institución. IEPI tiene un formato específico para eso también, y dar las instrucciones y los suministros necesarios para cuidar al niño en el trayecto hasta el hospital. Bueno, eso es lo que tiene que ver con el caso del paciente en rojo, o sea, el que requiere una remisión urgente. Si por el contrario no es necesaria una remisión urgente, sino que está en una clasificación amarillo, por ejemplo, lo que hay que hacer es identificar el tratamiento necesario de acuerdo a la clasificación en la que quedó el niño, tratar al niño administrando la primera dosis de los medicamentos en el consultorio y enseñar a la persona a cargo del niño cómo administrarlos. Esto es muy importante, sobre todo en el caso de las enfermedades de tipo infeccioso, donde se requiere de pronto el manejo del antibiótico. IEPI busca mucho que se aprenda o que el familiar o la madre aprenda viendo, y es por eso que se aconseja que incluso la primera dosis del medicamento se dé en el consultorio con el fin de que la madre pueda ver cuánto específicamente es lo que le debe dar, en qué se debe medir, si es una cuchara grande, mediana, pequeña, si es el manejo de un gotero, si hay que hacer una reconstitución del medicamento porque viene en polvo, cómo se debe hacer, o si hay que hacer una preparación del suero oral, pues que sea instruida de cómo se debe hacer, con el fin de que ella en su casa pueda replicarlo después de haberlo visto. Finalmente, aconsejar a la madre. Entonces, no solo nos quedamos en la patología para la cual inicialmente hicimos el tratamiento, sino que ya miramos en términos generales cómo están otros aspectos del niño. Entonces, evaluamos la alimentación, las prácticas de lactancia, si es un niño que todavía está lactando, resolvemos esos problemas de alimentación en caso de presentarse, hacemos consejería de los principales cuidados del niño enfermo en casa, cuáles son los signos de alarma por los cuales la madre debe regresar de inmediato al servicio de salud, de acuerdo a la patología que tiene en este momento el niño,
Y además consejería sobre las prácticas claves de promoción y prevención y de la salud de la madre. Fíjense que aquí no termina el proceso, como les decía anteriormente, AYEPI también propende porque haya un seguimiento. Y es por eso que hablamos de una atención de seguimiento, donde lo que se hace es una consulta de control para que el niño regrese al consultorio y sea reevaluado con el fin de verificar si el problema ha evolucionado satisfactoriamente o si por el contrario no ha sido satisfactoria la evolución o existen problemas nuevos que deben ser tratados. Bueno, entonces lo primero que debemos hacer cuando nos enfrentamos al niño y vamos a comenzar ese proceso de evaluación es seleccionar el cuadro apropiado para el manejo. Entonces en el IEP encontramos dos tipos de cuadritos. Uno en el cual se evalúa el estado de salud de la madre y del menor de 2 meses. Y otro en el cual se evalúan los niños de 2 meses a 5 años. Si se trata entonces de una gestante, utilizamos el cuadro específico para la gestante, se evalúa y determina el riesgo de gestación y el riesgo para el momento del parto. Básicamente aquí no es tan amplio como el del niño porque nos enfocamos en los signos y síntomas de alarma en la gestación y en el momento del parto. Y si se trata ya de niños de 2 meses a 5 años, entonces utilizamos el cuadro respectivo para ellos eh, y de acuerdo al procedemos. Si es un menor de 2 meses, utilizamos entonces el cuadro que es el mismo de la gestante, que tiene un espacio para preguntar por los principales signos de alarma del menor de 2 meses, evaluamos, clasificamos y hacemos pues el tratamiento, en este caso del menor de 2 meses. Y si se trata de un niño mayor de 2 meses hasta los 5 años de edad, utilizamos igualmente pues el cuadro específico, eh, hacemos lo mismo, evaluación, clasificación y el tratamiento adecuado. Es muy importante entonces que ustedes descarguen, si no lo han hecho, la guía de manejo del niño y de la gestante y que se empiecen a familiarizar con ella. Tengan muy presente que en la parte superior, en el título, pues dice a qué corresponde, si corresponde a la gestante y al menor de 2 meses o si el cuadro corresponde al niño mayor de 2 meses hasta los 5 años de edad. Entonces, como les digo, hay que seleccionar el cuadro apropiado. Por eso es importante siempre que la evaluación se deba hacer en orden. Y es un punto que queremos resaltar. Debe ser de manera sistemática. Los cuadros están hechos de tal forma que se aborde siempre de lo más grave a lo menos grave y de lo más frecuente a lo menos frecuente. Con eso estamos seguros de que vamos a cubrir las principales patologías y que no se nos va a pasar nada. Entonces, para evaluar cada problema de salud, siempre debemos iniciar desde el cuadro superior, la primera fila, que normalmente es la fila que está en rojo, porque como les digo, va de lo más grave a lo menos grave, y vamos bajando, vamos mirando cada uno de los cuadritos y chequeando si cumple o no los diferentes signos para la clasificación y nos vamos a encontrar entonces que ya los cuadros van a estar en color amarillo y al final habrán unos en rojo, en verde, perdón. Entonces estas guías para la evaluación del estado de salud del niño, como les comentaba, están divididas en dos. Una en la que el título dice clasificar y tratar al lactante menor de 2 meses de edad y a la gestante, que sería específico para este grupo poblacional, y la otra, cuyo título es clasificar y tratar a los niños de 2 meses a 5 años de edad, que está pues específicamente para este grupo. Esta es entonces la guía. Fíjense en que siempre al inicio van a encontrar el título. Siempre estén claros en cuál guía es la que van a utilizar. Entonces, guía para la evaluación del estado de salud del niño y la gestante. Y mire que aquí dice niño de 2 meses a 5 años. Es decir, vamos a mirar el niño que está en ese rango de edad. Les voy a colocar esta como ejemplo
No me voy a detener tanto en la otra porque esta es la guía más extensa y pues la otra ya es muy fácil identificarla. Como les decía, siempre vamos de lo más grave a lo menos grave, entonces siempre este primer cuadro lo vamos a encontrar en rojo porque como ya dijimos, lo que está en rojo pues es lo que requiere remisión urgente. Vamos a encontrar entonces 4 columnas, 1, 2, 3 y 4. En la primera vamos a encontrar el problema. Allí están entonces los signos generales de peligro. Siempre tenemos que evaluar en cualquier caso si el niño tiene los signos generales de peligro, precisamente porque son los más graves, porque son los que nos hablan de que debemos hacer una intervención inmediata, no se nos puede pasar. Siempre, a pesar de que no los tenga, debemos chequearlos y si no los tiene, pues pasamos a la siguiente fila, pero no se nos puede pasar. En la siguiente columna, entonces, el título es evaluar. Entonces, aquí es donde vamos a evaluar cuáles son los signos que presenta. Por ejemplo, en este caso, los signos generales de peligro están agrupados en 4 signos claves que, como les decía, obedecen a la sensibilidad y especificidad adecuada, que son producto pues, de estudios epidemiológicos con el fin de que sean fácilmente identificables por todos, que los podamos además aplicar y que no requieran, eh, digamos, tecnologías muy avanzadas o requieran otro tipo de ayudas o imágenes, sino que los podamos hacer en cualquier situación. Entonces, aquí los vemos, los principales signos de peligro: no puede beber o tomar del pecho, vomita todo, si presenta convulsiones o si está letárgico o inconsciente. Fíjense que son signos que podemos ver, que podemos chequear en el niño y que no tenemos incluso pues que tomar ningún laboratorio, ninguna imagen diagnóstica o alguna otra ayuda para determinarlos. Otro punto muy importante es que siempre lean muy bien en el encabezado cuántos signos son los que nos dan la clasificación. Fíjese que en este caso dice uno de los siguientes signos. Es decir, que con uno de estos signos que tenga el niño que lo presente, entramos a hacer la clasificación, que en este caso está en la tercera columna y que la clasificación en general se llama enfermedad muy grave. Como ven, no estamos haciendo un diagnóstico específico, sino que estamos diciendo que este niño tiene una enfermedad muy grave y que hay que tomar acciones al respecto. La última columna entonces trata el tema de qué hacer, o sea, el tratamiento. En este caso, como ya les había dicho, siempre que estemos ante una clasificación en rojo, van a encontrar referir urgentemente al servicio médico o a urgencias de la institución. Entonces, esto con relación a los signos generales de peligro. Voy a avanzar. Ustedes pues tienen todo el cuadro continuo hacia abajo. Aquí se los estoy partiendo en cada una de las filas con el fin de que sea más fácil pues la explicación, pero para que se entienda, este es un cuadro grande que ocupa pues toda una hoja y que ustedes van a manejar de manera integral. Siguiendo entonces con la evaluación, acuérdense que vamos desde lo más grave a lo menos grave y de lo más frecuente a lo menos frecuente. Entonces, en ese orden de ideas, evaluamos primero lo que tiene que ver con problemas respiratorios en el niño, entendiendo que es una de las patologías más frecuentes y además donde vamos a priorizar las de esas posibles patologías respiratorias que tenga el niño, cuáles están en digamos en primer orden porque son las más graves y cuáles no son tan graves. ¿Qué debemos hacer inicialmente? Entonces siempre nos vamos a la primera columna donde van a ver 2 clasificaciones. Aquí, y como pueden observar, dice obstrucción de la vía aérea. Es decir, lo primero que vamos a determinar es si este niño que tiene un problema respiratorio tiene una obstrucción en vía aérea o si no la tiene. Si tiene obstrucción en la vía aérea, hay un signo claro que lo menciona IEPI y es verificar si hay presencia de ruidos raros al respirar.
o sea, estridor, sibilantes, que ya los veremos específicamente cuando tratemos cada uno de los temas. Fíjense que cuando hay obstrucción de la vía aérea se desprenden otras clasificaciones y que todas están en rojo. Voy a avanzar un poco y me devuelvo para que lo mire. Continúan en rojo y ya luego nos encontramos con la otra clasificación grande, que es cuando no hay obstrucción de la vía aérea, es decir, cuando no se presentan estos ruidos raros, y bien que ya el color cambia a un color amarillo en este caso porque ya no hay una urgencia específica como cuando sí hay obstrucción de la vía aérea. Me voy a devolver. Bueno, entonces seguimos en la siguiente columna. Aquí vamos a ver los signos de peligro, entonces cuando hay obstrucción de la vía aérea para hacer la clasificación. Entonces ustedes pueden leer, en este caso es estridor en reposo y tiraje subcostal, son dos signos que debe tener para que hagamos la clasificación de una sospecha de Krupp grave. Siempre van a encontrar también el nombre de sospecha porque, como les decía, no estamos haciendo diagnóstico, el diagnóstico lo debe hacer el médico, pero nosotros sí podemos hacer una sospecha de acuerdo a la patología y a estos signos iniciales. Eh, Como siempre, entonces el manejo en rojo es referir urgentemente al servicio de urgencias de la institución. Eh, Seguimos hacia abajo. Fíjense que ya acá hablamos de sospecha de Krupp, ya no tenemos ese apellido de grave. Como les decía, entonces va de lo más grave a lo menos grave, es decir, que aquí ya estamos disminuyendo en la intensidad pues, de la patología y para este caso entonces debe haber también unos signos que nos dan esta clasificación. En este caso, exterior en reposo sin tiraje subcostal. Miren que a diferencia de del primer cuadro, en el primero se requería que hubiera dos signos, el estridor y el tiraje. En este segundo solamente estridor, pero sin tiraje nos da la clasificación de sospecha de Krupp. Bueno, así seguimos avanzando. Resulta que no encontramos estridor o no encontramos tiraje. Vamos entonces avanzando a ver si nos cuadra el diagnóstico en bronquiolitis grave. Entonces miramos si es un menor de 2 años de edad, con un primer episodio donde hay sibilancia y además viene con un antecedente de un cuadro gripal de hace 2 o 3 días y uno de estos siguientes signos. Tiene tiraje, tiene respiración rápida, es menor de 3 meses o es un menor de 6 meses con antecedente de prematuridad. Bueno, como ven, aquí hay que cumplir una cantidad de requisitos para decir que es una bronquiolitis grave. Si por el contrario no los cumplió, tenía algunos pero no todos, entonces seguimos avanzando hacia abajo eh, en la clasificación y miramos si cumple para bronquiolitis. También tiene pues otros signos, menor de 2 años de edad, igual que el anterior, con el primer episodio sibilante, pero aquí la diferencia son los signos adicionales que presenta. O no tiene tiraje, o no tiene respiración rápida, en fin, ahí los vamos mirando. Como les digo, esto es para que ustedes se den una imagen general de cómo es la clasificación, pero ya con cada tema en particular, pues lo estaremos detallando. Eh, Definitivamente no clasificó tampoco dentro de estos signos que tenían niños para bronquiolitis, entonces continuamos hacia abajo. Revisamos si cumple los requisitos para clasificarse como sibilancia recurrente grave o si por el contrario es una sibilancia recurrente. Es de aclarar que en estos casos, si el niño cumple los requisitos para una clasificación determinada, por ejemplo, efectivamente nos dimos cuenta que cumplía los requisitos para ser clasificado como bronquiolitis, pues muy probablemente no va a tener entonces estas sibilancias. O sea, una clasificación excluye la otra. Pero esto no ocurre en todos los temas. En este caso, en la parte respiratoria, sí. Ya vamos a ver dónde no. Se los voy a resaltar. Bueno, entonces en la parte respiratoria resulta que tampoco nos clasificó para sibilancia
Eh, lo que tenía el niño era una respiración rápida, pero no tenía esos otros criterios, entonces lo clasificamos como una neumonía y hacemos pues lo que dice el cuadro que debemos hacer. O finalmente no había obstrucción de la vía aérea y resultó que lo que tenía era un tos o resfriado común. Bueno, continuando entonces con el orden en cuanto a las frecuencias de las patologías, lo que tenemos que evaluar después de mirar si hay patologías de tipo respiratorio, que también puede ser que no tenga el niño, puede ser que nos haya dado que no tiene patología respiratoria, que no tiene signos de peligro de muerte. Entonces continuamos en orden y lo que sigue es lo que tiene que ver con el estado de hidratación, sobre todo cuando el niño presenta enfermedad diarreica. Aquí también entonces la clasificación está dada básicamente por la deshidratación. Eso es lo que nos define si se trata de una deshidratación grave, si hay algún grado de deshidratación, si es al contrario una diarrea que tiene alto riesgo de deshidratación o si es una diarrea sin deshidratación. Y hay dos clasificaciones adicionales que se llaman diarrea persistente y disentería. Bueno, entonces en el estado de hidratación, pues hay unos signos claros que están acá definidos. Fíjense que dice dos de los siguientes signos. Lo que les decía al principio, no siempre vamos a encontrar que es un solo signo. A veces se requieren que cumplan los dos o los tres signos específicos y por eso siempre aquí al principio va a decir. Es importante entonces que lean muy bien para que no se les vaya a pasar. En este caso, si el niño cumple dos de estos signos, bien sea que está letárgico, que tiene los ojos hundidos, que no puede beber o que tiene el pliegue cutáneo, cualquiera, dos de ellos, se clasificaría como diarrea con deshidratación grave. Eh, si no cumple los requisitos o los criterios para esta clasificación, seguimos avanzando hacia abajo. Miramos entonces la siguiente clasificación, es diarrea con algún grado de deshidratación. Y ahí también miramos cuál de estos cumple. Si los cumple, pues quedaría aquí clasificado y si no, seguimos avanzando hacia abajo en el cuadro a ver si cumple aquí, diarrea con alto grado, riesgo, perdón, de deshidratación o si es una diarrea sin deshidratación. Adicionalmente, en este caso, en el tema de diarrea, hay otras dos posibles clasificaciones. Es decir, una es la que damos desde el punto de vista de la hidratación, que es lo más importante que tenemos que tener en cuenta en el niño con diarrea, y aquí hacemos la clasificación, si tiene o no deshidratación. Pero además debemos mirar si esta diarrea que presenta el niño es una diarrea persistente o si es una disentería. Es decir, que en este caso, en este ítem de diarrea, el niño va a poder tener dos clasificaciones. Por ejemplo, va a tener una diarrea con alto grado, con alto, riesgo de deshidratación, eh, pero también va a tener una diarrea persistente porque es una diarrea que lleva más de 14 días. O por el contrario, va a tener una clasificación de disentería porque resulta que esta diarrea tiene unas características especiales, que es que el niño está presentando sangre en las heces y además tenemos que hacer la clasificación de cómo está la hidratación, es decir, si tiene en ese momento deshidratación o no. Bueno, continuando hacia abajo, en frecuencia de las patologías, entonces evaluamos la fiebre. Bien sea que lo tenga o no, siempre como les digo, hay que evaluar. En la fiebre la clasificación está dada también por el riesgo. Hay muchas enfermedades que presentan fiebre, entonces lo que AIEPI hace es determinar si esta fiebre tiene un alto riesgo, si es una enfermedad febril de riesgo moderado o si se trata de una enfermedad febril de bajo riesgo. Y para eso entonces igualmente hay unos criterios que se deben cumplir para la clasificación. En general, cuando evaluamos fiebre y determinamos el alto riesgo, casi que estamos mirando muy en especial la meningitis, que es una de las principales complicaciones en estos niños. Entonces van a ver que los signos que estamos evaluando aquí
apuntan a eso. La rigidez de nuca, por ejemplo, es uno de los signos que nos hace sospechar de una meningitis, o el aspecto tóxico también de una sepsis, que sería también una patología bastante delicada, y por eso entonces los agrupamos así. Ustedes saben que hay muchas enfermedades que producen fiebre, algunas fiebres serán pues muy leves, serán digamos febrículas, muy normales dentro de algún proceso infeccioso de tipo viral, por ejemplo, una gripa eh, u otro tipo de patología, pero habrán otras fiebres que sí sean muy delicadas y que requieran pues un manejo más específico. Recuerden que aquí también clasificaríamos entonces los niños que tienen malaria y dengue, que son dos patologías muy frecuentes en nuestra zona, en Colombia, por ser zona endémica, que siempre los debemos sospechar y que también tienen una clasificación de acuerdo al riesgo. Entonces, por eso las tenemos aquí al final. Inmediatamente después de la fiebre, debemos evaluar si hay sospecha de malaria o si hay sospecha de dengue. Entonces, inicialmente lo que hacemos es evaluar al niño con fiebre y clasificar si tiene enfermedad febril de alto riesgo, de riesgo intermedio o de bajo riesgo. Aquí clasificaremos en uno de los tres ítems y ya posteriormente también miraremos si el niño tiene, si esa fiebre sea una sospecha de malaria complicada o una sospecha de malaria sin complicación, o si se trata de una sospecha de dengue en particular. Entonces aquí serían dos clasificaciones las que haríamos en el caso de fiebre. Fiebre de acuerdo al riesgo y luego mirar si se trata de malaria o de dengue. O si no, simplemente es una fiebre, como les decía, por una enfermedad viral, que también es muy frecuente. Bueno, sigo hacia atrás. Eh, Siguiendo con el tema de la frecuencia, entonces ahora evaluamos el niño con problemas de garganta. Determinamos si el niño tiene en este momento un problema de garganta. Esta es una clasificación un poco más sencilla. Lo que nos interesa determinar aquí es si se trata de una faringoamigdalitis de tipo estreptocóxico o si se trata de una faringoamigdalitis viral o si no tiene la faringoamigdalitis. Y la diferencia aquí clara es porque la faringoamigdalitis estreptocóxica es de tipo bacteriano, es decir, la produce una bacteria y requiere un manejo con antibiótico diferente a la faringoamigdalitis viral, que la produce un virus y como ustedes saben, el manejo sería sintomático y no requeriría el antibiótico. De todas maneras, en cualquier caso, miren que está en rojo en ambos casos y que la recomendación siempre es referir al médico, que es quien en últimas va a determinar de qué tipo de patología se trata específicamente y pues dar las recomendaciones adicionales. Por ejemplo, en este caso, abundantes líquidos, enseñar a la madre los signos de alarma para consultar de inmediato. Lo mismo si se trata de un dolor de garganta, pero que no es una faringoamigdalitis, pues igualmente, eh, si no se tienen los criterios anteriores, este niño, fíjense en que está en verde, y el manejo perfectamente entonces se podría dar en casa, no requeriría la remisión al médico en el servicio de urgencias, sino que simplemente sería el manejo en casa y por eso dice abundantes líquidos fríos, enseñar a la madre los signos de alarma para consultar de inmediato eh, y pues hacer consulta de seguimiento. Bueno, la salud bucal es otro tema importante que hay Epitrata. En la salud bucal entonces lo que determinamos es si hay una enfermedad bucal grave, si hay una sospecha de estomatitis o de gingivitis, o si se trata de alto riesgo de enfermedad bucal o si por el contrario es un bajo riesgo de enfermedad bucal. Fíjense que en este caso, por ejemplo, pasamos por todos los colores del semáforo. Cuando se trata de una sospecha de enfermedad bucal grave o cuando hay una sospecha de estomatitis o gingivitis, está en rojo. En este caso la remisión no se hace al médico, sino que como ustedes ven, se hace remisión urgente al odontólogo. Pero si resulta que lo que vemos es una clasificación en amarillo, entonces también se hace una remisión al odontólogo, pero ya no de manera urgente,
da espera, por eso se habla aquí de los siguientes 15 días, o si por el contrario hay un bajo riesgo de enfermedad bucal, ya hay una clasificación en verde, entonces en este caso estamos hablando de que el niño no tiene una patología, sino que por el contrario hay que reforzar en los cuidadores pues las prácticas higiénicas que se están manteniendo con él, las prácticas de alimentación y hacer un control, asegurar que haya control por el odontólogo cada 6 meses. Otro punto importante que se evalúa en AIEP es el maltrato. En el maltrato entonces hay varios ítems también que se cobijan, desde el maltrato físico, el abuso sexual, la sospecha de abuso sexual o el maltrato emocional, negligencia o abandono o en el último caso pues el que no hay una sospecha de maltrato. Cada uno también tiene unos criterios específicos que son los que nos van a dar la clasificación. En este caso puede ocurrir que un niño tenga varias clasificaciones, por ejemplo, que tenga maltrato físico, pero que también tenga abuso, o que haya una sospecha de abuso, o que haya también fuera del maltrato físico un maltrato emocional por negligencia o abandono. Bueno, en cuanto a la clasificación nutricional, entonces, como les decía, también evaluamos siempre en el niño el peso con relación a la talla para hablar de malnutrición, bien sea por exceso o por defecto. Entonces, fíjense que aquí están las clasificaciones. Si se trata de malnutrición por exceso, tenemos la clasificación de sobrepeso o de obesidad. Y si se trata de malnutrición por déficit, entonces hablamos de desnutrición severa o de desnutrición sin el apellido de severa o riesgo de desnutrición, o si está adecuado el niño para su talla y para su peso, entonces hablamos de un adecuado estado nutricional. Básicamente estas clasificaciones que ustedes ven aquí están dadas entonces por los indicadores antropométricos. Esto de pronto lo manejan un poco mejor las personas, las auxiliares de enfermería o las enfermeras que trabajan en crecimiento y desarrollo, pero ya pues lo veremos específicamente. Básicamente pues son las clasificaciones con relación a el peso para la talla, el peso para la edad y la talla para la edad en los diferentes gráficas donde se miden las desviaciones estándar. Continuando, hacemos la evaluación del niño con anemia, determinamos si existe palidez palmar o conjuntival intensa que nos dé la clasificación de anemia severa o si por el contrario da para una clasificación de anemia o no tiene anemia, en cuyo caso pues fíjense que la clasificación está en verde. Problemas del desarrollo es otro ítem que se evalúa muy de la mano también del programa de crecimiento y desarrollo. Hay unos parámetros que ya están preestablecidos que nos van a hablar bien de una clasificación de un probable retraso en el desarrollo o de que hay un riesgo de problema del desarrollo o que por el contrario nos encontramos ante un desarrollo normal, bien sea con factores de riesgo o sin factores de riesgo. Bueno, hasta aquí del niño de 2 meses a 5 años. Como les dije, también existe el cuadro para la evaluación del niño menor de 2 meses y por eso se los traigo acá. Está en un cuadro aparte, ustedes lo van a ver así cuando lo descarguen. Aquí en el menor de 2 meses, por ser un niño tan pequeñito y que tiene tantas posibles patologías que se pueden complicar, básicamente nos detenemos en los signos de peligro de complicación o muerte. Si alguno de estos signos se presentan, entonces hacemos la clasificación y la indicación es remitir de manera urgente al servicio médico o al médico de urgencias. Entonces por eso van a ver que todo está en rojo. Y solo tiene 2 clasificaciones. Si el niño presenta el signo de peligro de complicación o muerte, que es uno de estos que están aquí enumerados, fíjese que son varios, muchos más que los del niño mayor de 2 meses, y es porque, como les decía, a esta edad pues hay muchas cosas que se pueden, digamos, complicar y cuando detectamos alguna de ellas, pues tenemos que actuar de inmediato.
O la otra clasificación que son signos de complicación eh, sencillitos sin el apellido este de muerte, eh, y que también tiene pues unos ítems para clasificar. Es importante que cuando ustedes vean el nombre signos de peligro de complicación o muerte, eh, este nombre se le ha dado pues porque en realidad son signos que requieren nuestra atención inmediata y que el niño pues se puede complicar gravemente, pero no quiere decir pues que porque un niño tenga uno de estos signos eh, pues necesariamente va a morirse. Entonces es muy importante que esta clasificación la manejemos de manera interna y no alarmemos a la madre ante uno de estos signos diciéndole que es que tiene un signo de complicación o de muerte, porque pues igual la señora se nos va a angustiar, sino simplemente, como les decía al principio, pues ser muy claros, decirle que tiene un signo muy importante, que quiere decir que tiene una enfermedad en este momento delicada, que requiere una atención urgente y que por eso se va a proceder con la atención en el servicio de urgencias. Bueno, y como les decía, también está el cuadro de las gestantes. En las gestantes también básicamente nos detenemos en lo que tiene que ver con los signos de peligro de complicación o muerte en el momento de la gestación y el parto. Entonces están acá definidos, uno solo de ellos que presente la gestante nos hace la clasificación, igualmente pues por la condición física especial que tiene la mujer en este momento requiere remisión urgente al servicio de urgencia, valga la redundancia. Y fíjense que hay una clasificación también en amarillo y esta es referida a la gestante que no tiene atención prenatal. Con esto lo que IEPI pretende es que siempre que estemos ante una gestante, a pesar de que no sea este el motivo de consulta, verifiquemos que la señora sí está asistiendo a las citas de control prenatal y que en caso de determinar que la señora no lo esté haciendo, pues remitamos de manera oportuna y hagamos todo el proceso, facilitémosle las cosas para que esta señora pueda llegar efectivamente a sus citas de control prenatal. A veces es simplemente mala información o porque viven lejos y pues dicen que les queda difícil, pero entonces hay que tratar de proporcionarle todos los medios para que esta gestante tenga sus consultas de manera adecuada y oportuna. Eso es todo lo que les quería contar entonces con respecto al proceso de atención de casos. De aquí en adelante, todas las patologías que vamos a ver van a requerir de clasificación a través de esta guía. Entonces, les reitero, bajen la guía que está en plataforma, ténganla siempre a la mano, tenganla aparte y cuando vayan a realizar los diferentes ejercicios, chequeenla para que estemos pues en constante comunicación. Recuerden que hay un foro, que es el foro donde vamos a resolver todas las inquietudes que tienen que ver con esta última parte del curso, que es la parte específica de la IEPI clínico, y que lo vamos a ir desarrollando también en la medida en que vamos avanzando. Por eso es importante que no se dejen colgar y que dentro de la semana que está específicamente el tema para desarrollar, ustedes lo hagan, vean las teleconferencias y si tienen dudas, pues aprovechen el espacio del foro. Muchísimas gracias. Espero que sigan aprovechando el curso de la manera más adecuada.